presentar un caso clínico. Se trata de un masculino de 27 años de edad, sin antecedentes previos, con motivo de consulta, dolor dorsal y disnea al esfuerzo. Lo primero que tener en cuenta es que, como un paciente ingresa por guardia, se realiza de rutina el laboratorio y, como por un dolor dorsal, dolor torácico, se indica una rayos X de tórax. ¿Sí? En este caso, lo único que se le hizo al paciente son rayos X de tórax de frente, como acá vemos. Pero antes de visualizar bien ante una lectura de un rayos X de tórax, los parámetros que tener en cuenta es que se vea en su totalidad el tórax, siempre un rayos X de tórax se lee en sentido cefalocaudal y de afuera hacia adentro, ¿sí? Como vemos acá, se visualiza totalidad del tórax desde los vértices pulmonares, que es lo que queremos estudiar, hacia sus recesos costodiafragmáticos, ¿no? Entonces estamos viendo que es una placa de un rayo X de tórax bien tomado, digamos. Generalmente siempre la toma es en inspiración profunda, apoyando ambos hombros hacia el sentido del chasis, donde podemos visualizar la extensión, digamos, de ambas escápulas en la región posterior, por fuera de ambos campos pulmonares. Esto estamos hablando de una buena técnica de la placa. Otras cosas que tener en cuenta principalmente es que el tórax esté despejado por completo, no como en este caso el paciente que vemos acá, la presencia de un botón, que si bien acá se dibuja bien que es un botón, pero ahí pueden ver otras cosas como metal o cadenita, que esto no puede dar algún artefacto y nos puedan confundir ante el diagnóstico, ¿no? Eso a tener en cuenta principalmente. Vamos a ver, para esto hay que tener en cuenta, una vez teniendo en cuenta el tema de la técnica, principalmente hay que tener en cuenta diferentes parámetros, especialmente en la inspiración, ¿sí? Que para esto hay que, como tener un ejemplo de la caja torácica, donde vemos la representación de cada arco costal en toda su extensión, tanto anterior como posterior, en la unión del esternón como en la columna vertebral. Así se sigue la misma secuencia de cada arco costal en el rayos X de tórax, ¿sí? Esto nos da un parámetro de que tenemos una buena visualización y expansión de esta inspiración del tórax, que cada arco costal tenga una separación equidistante. Eso también nos habla de una buena inspiración, ¿sí? Y que tener en cuenta es que se vean principalmente el quinto y el sexto arco costal a nivel del hemidiafragma derecho. Otra cosa que tener en cuenta es que la placa esté bien centrada. Para esto tenemos que tener en cuenta, como vemos acá, la imagen de ambas clavículas, ¿sí? Que estén bien equidistantes en sentido de la línea media, que esté centrada, ¿sí? Que se visualicen las primeras apófisis espinosas, ¿sí? Generalmente la primera, tercera y cuarta apófisis espinosa, eso nos habla de que la placa está bien centrada, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es la penetración de la placa. Para esto vamos a tomar en cuenta la columna vertebral, ¿sí? Continuando desde la clavícula hacia la región inferior, y que se dibujaría a la altura del corazón. La estructura de cada vértebra, cuerpo vertebral, por detrás del corazón, ¿sí? Dibujando también cada estructura broncovascular, como vemos acá, que se dibuja en el cuerpo vertebral.
Esto nos habla de una placa que está bien, que tenga buena penetración. Otra parámetro a tener en cuenta es la posición. Para esto nos habla que la placa está tomada de pie o en posición supina. Bueno, acá tenemos en cuenta la burbuja que nos dibuja acá en la región inferior del hemidiafragma izquierdo, que es una burbuja hidroaérea del estómago, ¿sí? Como vemos acá. Esto nos habla que el paciente está en bipedestación, en sentido que nos hablaría principalmente que el paciente está parado, bipedestación, y no acostado. No se dibujaría esta región, ¿no? Bueno, otro parámetro también a tener en cuenta es el índice cardiotorácico. Para el índice cardiotorácico hay que desdibujar una línea imaginaria en línea media en toda la extensión del tórax, teniendo en cuenta su zona más distal del borde cardíaco de ambos lados de esta línea media, ¿sí? Y se traza una línea en su diámetro transverso de toda la caja torácica, ¿sí? La sumatoria de todas estas medidas por 100 dividido la línea media transversa por 100 nos daría un índice cardiotorácico normal. Se indicaría si fuera inferior a 0,5. Si supera este índice, este valor, estamos hablando o estamos frente a una presencia de una cardiomegalia. Bueno, una vez teniendo en cuenta todo esto, lo que en este caso, en este paciente, vemos acá un desdibujamiento del seno costofrénico a nivel al nivel del costofrénico izquierdo, ¿sí? Si bien es sutil, pero está presente. Bien, este paciente no le ven ese borramiento del seno costofrénico y le indican analgesia por vía oral y lo mandan para la casa. Este paciente vuelve a consultar por guardia a las 48 horas por persistir con ese dolor torácico y la disnea. Obviamente vuelven a por la indicación de guardia, la rutina de solicitarle un laboratorio y le repiten el rayo X de tórax. Aquí vemos que tiene un rayo X de tórax en sentido lateral también, que eso nos da también un parámetro a tener en cuenta. Bien, acá, como vemos, continúa con el borramiento del seno costofrénico del lado izquierdo, como ya se había visualizado en el anterior rayo X de tórax de ingreso hace 2 días. Y aquí vemos una placa de lateral, ¿sí? Como primero que tenemos que tener en cuenta para una radiografía de tórax lateral, siempre es que el lado izquierdo va pegado al chasis. Para esto, como vamos a tener en cuenta que su lado izquierdo está pegado al chasis, es que vamos a dibujar una línea imaginaria. Aquí tenemos, teniendo en cuenta el borde inferior del borde cardíaco, digamos, y se trazaría otra línea dibujando, ¿no?, el hemidiafragma, que sería más o menos esto, ¿sí?, que se ve en sentido lateral. Si estas ambas líneas no se cruzan y forman, como para que tengan en cuenta, una I latina,
estamos teniendo en cuenta que estamos frente a una placa de... Lo primero que vemos es el hemidiafragma izquierdo, ¿sí? Si vemos como que esta, como vamos a ver, como acá dibujamos, si parece, como esto como más que nada como un recurso memotécnico, ¿no? Si vemos que dibujamos de hemidiafragma en sentido lateral, el primero que visualizaríamos sería el lado izquierdo, entonces eso para tener en cuenta. Si se dibuja una I latina, estamos presentes de que la placa está tomada del lado del hemidiafragma izquierdo, ¿sí? Como habitualmente se hace. En caso de que no sea así, generalmente siempre vamos a ver este encruzamiento y vamos a tener en cuenta de que entre estas dos líneas se dibujaría una forma de una D. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que también que estamos frente a un hemidiafragma derecho. Estos son como recursos mnemotécnicos a tener en cuenta ante la lectura de una placa en sentido lateral. Bien, a este paciente también, al verle el derrame pleural, que aquí se lo ve en ese borramiento del seno costofrénico, le indican una ecografía pleural, ¿sí? Donde acá tenemos una ecografía en modo B, donde visualizamos la región del hemidiafragma izquierdo, donde vemos el derrame pleural, ¿sí? Que vemos que es anecogénico y vemos cómo se dibuja la pleura o se ve como un engrosamiento pleural en esa región, ¿sí? Lamentablemente la única imagen que, o sea, es una de las pocas imágenes que se pueden ver, que se pudo rescatar del sistema y pero bueno, lo primero que se quiere plasmar es que se vea el derrame pleural y que es ecogénico, ¿no? Y la pleura como se ve. Bueno, a este paciente le indican antibiótico por vía oral y, eh, y lo mandan para la casa. Este paciente vuelve a consultar 15 días posteriores al indicar cumplir tratamiento con antibiótico por persistir con dolor torácico y disnea. Ahora obviamente por guardia nuevamente le van a solicitar laboratorio y placas de tórax. Obviamente el laboratorio sigue arrojando normal y en la placa de tórax de frente y lateral, ¿sí? Una vez más vemos desdibujado el seno costofrénico del lado izquierdo, ¿sí? Con esta radiopacidad en esta región, que obviamente es más marcado comparado con las otras placas de inicio. Entonces a este paciente, por persistir con el dolor y las recurrencias que consultó por guardia, deciden internarlo y teniendo en cuenta que había cumplido tratamiento con antibióticos por una supuesta neumonía que le estaban tratando y vio que el cuadro no resuelve, lo internan en clínica médica. Bueno, este paciente lo internan en clínica médica, le vuelven a solicitar laboratorios, que obviamente en un principio esos laboratorios eran por guardia, eran con resultados normales. Le puso glóbulo blanco para tener en cuenta que el cuadro, como lo trataba en principio por una neumonía, siempre dentro de todos los parámetros fueron normales. La bacteriología iniciaron hemocultivo también. La primera muestra fue contaminada, donde daba positivo para gram negativo y positivo. Y la segunda muestra de hemocultivo fue negativa, así que después vuelven a repetir la bacteriología y da negativo. Virología, serología y micología es negativa. Bueno, a todo esto el paciente le indican por internación, le tratan del dolor y nuevamente le vuelven a solicitar la placa de tórax, frente y perfil al su tercer día de internación, ¿sí? A todo esto le siguen realizando otros estudios para complementar, ¿no? Con el diagnóstico que le vienen estudiando. Bueno, acá vemos obviamente
nuevamente las placas de frente y perfil, vemos que ese derrame pleural ha ido incrementando, ¿sí? Prácticamente ocupando casi todo el lóbulo inferior y parte del lóbulo superior, casi todo velamiento completo del lóbulo inferior y parte del lóbulo superior, ¿sí? Todo el borramiento del diafragma izquierdo. Y para esto el paciente le solicita para mayor precisión una tomografía de tórax con contraste. Bueno, acá tenemos una tomografía de tórax con contraste, donde vemos en su hilera superior una ventana de pulmón y su hilera inferior una ventana mediastina, con un cortes axiales. Podemos ver aquí en el inferior cómo se visualiza el derrame pleural, ¿sí? Que se acompaña, acá como vemos acá, una atelectasia pasiva por compresión, ¿sí? Vemos aquí en la región del área inferior, vemos cómo se dibuja unos finos tabiques, casi nada, son muy laminares, muy finitos, que obviamente acá en la tomografía se le informan. Y bueno, y acá tenía un granuloma calcificado en el lóbulo inferior. Bueno, esta telectasia pasiva sí es más marcada, pero vemos acá, como visualizamos acá, que es un extenso derrame pleural, ¿sí? Que ocupa casi todo el lóbulo inferior. Y acá tenemos que es los coronales, también hilera superior, ventana de pulmón, hilera inferior de mediastino, donde vemos la extensión de todo este derrame pleural, ¿sí? Que ocupa casi todo su lóbulo inferior y parte del lóbulo superior. Acá también, como vemos, la telectasia por compresión, esta telectasia pasiva por compresión, con compresión de las estructuras broncovasculares, ¿sí? A esta región ahí, en el sagital. Bueno, entonces este paciente toman por su dignidad tan marcada, le aplican la hicieron una intervención a través de un TAP, donde le evacúan líquido pleural y toman muestra de este líquido pleural para bacteriología, virología y micología, donde es negativo, ¿sí? Y posterior a los 3 días, obviamente, su disnea mejora y vemos cómo aún continúa con el derrame pleural, si bien no está marcado como las anteriores, pero vemos que está mejorando. Pero este paciente, si bien mejoró la disnea, continúa con su dolor pleurítico por el cual él ingresa y le una tomografía de tórax con contraste, forma evolutiva de esa disnea, de ese derrame pleural marcado que tuvo anteriormente. Bueno, nuevamente vemos acá una tomografía de cortes axiales con ventana de pulmón en su hilera superior y ventana de mediastina en hilera inferior, donde podemos visualizar los cortes axiales. Acá, como vemos, tenemos estos finos tractos pleuroparenquimatosos, esta atelectasia pasiva, si bien es menor, más pequeña comparada con su tomografía de ingreso. Continúa con el derrame pleural, ¿sí? Como vemos acá hay un engrosamiento de la cisura, vemos un líquido dentro de la cisura. Y bueno, y estas burbujas aéreas que son secuelas del TAP, ¿no? Tenemos también otros cortes coronales y sagitales, donde también podemos ver cómo es el tironamiento ahí de la cisura en esta región, pero vemos que el derrame ha disminuido comparado con el derrame de inicio. Y bueno, vemos cómo se ve el engrosamiento de la cisura, ¿sí? En esta región. Bueno, a este paciente le continúan tratando el dolor, ve que no cede,
¿sí? Y como vemos que el paciente mejora su disnea de ingreso, pero continúa con su dolor pleurítico, le hacen una placa de tórax evolutiva de esas tomografías anteriores, que vemos que la disnea prácticamente la ha resuelto, porque vemos que el borramiento de ese costofrénico que se visualizaba en anteriores placas y tomografías ya no es tan marcado, prácticamente está casi resuelto. Y lo que ahora el paciente llama la atención es que, a pesar de persistir con ese dolor pleurítico, suma ahora, esto todo en internación, ¿no? Eh, poliartralgia y urticaria, para lo cual esto también es indicador para solicitar otros estudios de laboratorio. Y le vemos acá a tener en cuenta, bueno, el paciente por persistir con dolor pleurítico y ahora sumando poliartralgia, esta urticaria llama mucho la atención. Se le solicitan otros estudios más específicos que la serología para FAN, ANCA y anti-DNA y ENAS de screen, donde arroja resultados positivos cuando estos indicadores superan por arriba de su inicio normal, que es 160, cuando da los valores muy superiores, son bien precisos para que se tienden a sospechar. Lo primero que se tiende a sospechar es un lupus eritematoso sistémico. Una vez confirmado el diagnóstico, sí, para otros indicadores lúpicos de precisión, sean que el paciente está cursando con un lupus eritematoso sistémico de debut. Para esto, bueno, el paciente le indican tratamiento para el lupus y corticoide, y prácticamente resuelve el dolor pleurítico y todos los síntomas de ingreso que venía consultando. Bueno, como también sumó en su internación la urticaria, le tomó de biopsia de piel por punch cutáneo, y bueno, da como resultado positivo para una vasculitis leucocitoclástica, que también es indicador para un lupus eritematoso. O sea, está cursando un lupus eritematoso sistémico con una vasculitis leucocitoclástica. Bueno, teniendo en cuenta este diagnóstico de este paciente, lo que tener en cuenta ante un lupus eritematoso sistémico, bueno, que es una enfermedad, primero, una enfermedad autoinmune, que por sus manifestaciones pleuropulmonares, como en el caso de nuestro paciente, se dan en 35 o un 50%, que generalmente que cursan como debut, es la pleuritis o la pleuresia, que se da en un 50 o un 70%. Las afecciones parenquimatosas, que como son las enfermedades intersticiales crónicas, la neumonitis lúpica y la hemorragia alveolar, se dan en prácticamente en un 2 a un 5%. Las afecciones vasculares, como la hipertensión pulmonar, el TEP, es más raro, como tiene un indicador de complicaciones. Las afecciones de vías aéreas y el síndrome de pulmón encogido, como mucho más raro como manifestaciones de inicio, pero sí una de las manifestaciones que cursan en el lupus eritematoso sistémico. Generalmente los pacientes, como cuadro clínico inicial, siempre es el dolor pleurítico, tos, puede estar acompañado por tos o disnea y fiebre. Este dolor pleurítico, obviamente, como tenía en nuestro paciente, era marcado, siempre persistió con el dolor pleurítico hasta que dieron con el diagnóstico. La tos y la disnea no la tenía. Otro síntoma que también hay que tener en cuenta es la hemoptisis, que él tampoco lo tenía, que es un cuadro clínico típico del lupus eritematoso sistémico con manifestaciones pleuropulmonares. Otras, bueno, como dijimos, también de los marcadores lúpicos, ¿sí? Séricos lúpicos, realmente no se correlacionan en un principio hasta que dan con el diagnóstico.
Y lo primero que es, como dijimos al paciente en un principio, se estudió como una neumonía, siempre se tiende a sospechar ante el inicio una infección bacteriana, ¿sí? Con una más frecuencia del 67%, que obviamente tratan y ven que el cuadro no resuelve y persiste con, en el caso como en el caso de nuestro paciente, con el derrame pleural. Bueno, como tener ejemplos de diferentes manifestaciones clínicas de lupus eritematoso sistémico. Acá traigo varios ejemplos. El ejemplo de una mujer de 22 años con un lupus eritematoso sistémico de 3 años de evolución, que sus síntomas de inicio son dolor de tipo pleurítico y disnea de un mes de evolución. Como ven acá tenemos un ejemplo de las placas de tórax, donde vemos borramiento de ambos senos costofrénicos, esta radiopacidad de ambos senos en ambos senos costofrénicos. A esta paciente en el diagnóstico de una pleuritis o derrame pleural. Esta es otra manifestación que tener en cuenta, que en nuestro paciente no lo tenía. Generalmente la pleuresia, la pleuritis, siempre se da bilateral. En nuestro paciente lo teníamos unilateral. Sí, eso a tener en cuenta. Bueno, este paciente resolvió con corticoide de inicio, ya teniendo en cuenta que ya tenía el lupus eritematoso sistémico como diagnóstico, ¿no? Lupus eritematoso de 3 años de evolución. Este paciente automáticamente resuelve su cuadro de dolor pleural con corticoide. Otro parámetro a tener en cuenta es el caso clínico que como manifestación de lupus eritematoso sistémico. Tenemos acá un ejemplo de una mujer de 34 años de edad con lupus eritematoso sistémico que consulta en la guardia por disnea, hemoptisis y niveles bajos de hemoglobina. Si eso también hay que tener en cuenta que los pacientes de lupus eritematoso sistémico generalmente siempre cursan con una anemia hemolítica, ¿sí? como debut, como que generalmente siempre concomita a la enfermedad, ¿no? En este paciente, bueno, tenía niveles bajos de hemoglobina, donde le hacen una placa de tórax, una tomografía de tórax. Vemos acá un corte axial, donde podemos ver en ambos campos pulmonares una opacidad en vidrio esmerilado, que es más bien centrales, sí, bilaterales, donde, bueno, por esta opacidad, la paciente le da un diagnóstico de una hemorragia alveolar difusa. Esta entidad es muy poco frecuente, generalmente se da en un 2 o un 5%. Lamentablemente tiene un mal pronóstico si no se detecta a tiempo. Generalmente la disnea siempre es bien marcada y la hemoptisis también de inicio brusco. Y generalmente ante la respuesta al tratamiento de base es muy tórpido, así que generalmente, bueno, tiene esto a tener en cuenta. Bueno, generalmente siempre de mal pronóstico, más de un 50%. Pero bueno, siempre si hay detección temprana ante la presencia de hemoptisis en un paciente con lupus eritematoso sistémico, tener en cuenta como manifestación clínica y imagenológica y la hemorragia alveolar difusa. Otra manifestación, como tener en cuenta también, acá otro ejemplo de una mujer de 27 años de edad con lupus eritematoso sistémico que consulta por disnea progresiva y dolor torácico, ¿sí? A esta paciente, como vemos acá, le realizaron una placa de tórax, ¿sí? Donde vemos acá una elevación del hemidiafragma derecho, ¿sí? Ambos campos pulmonares dentro de sus parámetros normales. Para esto, teniendo en cuenta con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que es otra de las manifestaciones como entidad diagnóstica
como una de las manifestaciones del lúpulo eritematoso sistémico es el síndrome del pulmón encogido. Si bien hasta el día de hoy no se sabe bien la causa, generalmente siempre se dice que es por una debilidad de los músculos respiratorios a este nivel, o una neuropatía frénica o inflamatoria, una inflamación pleural. Generalmente tiene buen pronóstico y tiene buena respuesta a los corticoides, ¿sí? Bueno, a esta paciente, teniendo en cuenta esto, se le diagnostica el síndrome del pulmón encogido. Generalmente también puede ser que sea bilateral, ¿sí? Es muy raro que sea bilateral, pero bueno, sí. Y generalmente siempre, o que es de inicio, el inicio siempre es progresivo, como en el caso de esta paciente ya consultada por disnea de larga data, ¿sí? Bueno, estos son las entidades que como se puede manifestar a nivel pleuropulmonar de lupus eritematoso sistémico. Acá le dejo la bibliografía que yo consulté. Eh, Espero que le haya servido. Gracias.